La primera pregunta dice así, en Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice así, el Mesías nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces la pregunta dice así, la explicación de cómo Cristo ganó el derecho de adoptarnos. Como así ganó el derecho. A ver, Cristo nos redimió. Es la misma palabra que leímos en el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Todo el mundo estaba bajo la ley por causa de Adán. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley es diferente de estar bajo la ley, pero los que estamos bajo la ley y nos rendimos a la ley, la obediencia que demanda, somos también bajo maldición. Así que todos somos malditos en Adán. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en madero. No, es decir, Él llevó nuestra maldición. Él fue contado como el serpiente en el matadero y así hizo maldición, como dice en segundo de Corintios. Segundo de Corintios 5:21. Así que no conoció al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, esto da la idea del verso 13 de Gálatas 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, o hecho pecado por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Tenemos que ver que la redención es diferente que la adopción. La redención hizo posible la adopción, pero no es lo mismo. La redención fue hecha para todo ser humano. La adopción es únicamente para los que gritan, tenga misericordia de mí, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y estos son los adoptados. Espero que he contestado la pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿los adoptados son los mismos hijos de la promesa, los cuales serán justificados? No serán justificados, los adoptados son justificados. La adopción es la justificación. Es un decreto legal de parte de Dios que llegamos a ser hijos y herederos verdaderos. Antes de ser adoptados, puede ser que nacimos en la casa, pero somos igual que esclavos, a menos que seamos adoptados. Repítelo otra vez a ver si falta algo. Dice, los adoptados son los mismos hijos de la promesa, los cuales serán justificados. Los adoptados son hijos de la promesa, herederos verdaderos, y si quiere decir serán justificados, se puede decir en el juicio final. Perfecto. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 7, significa que la encarnación de Cristo tenía que ser divino, humano, para así lograr una justificación perfecta y a la vez salvación por toda la eternidad. ¿Qué verso? Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 7. Vamos a comenzar con el 5, donde comienza la frase. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Entonces, aquí, igual que presentamos en el capítulo 4 de Gálatas, habla de que Cristo era igual a Dios y se hizo igual a nosotros, y no solo se hizo igual a nosotros, sino se tomó nuestros pecados sobre él y llegó hasta la muerte, y no solo cualquier muerte, sino muerte de la cruz. Esa es la humillación que hizo Dios para nuestra redención. Y debemos haber mencionado en el estudio que redención trata de comprar un esclavo que está de venta. Cristo pagó para todos los esclavos en la redención que hizo. Él pagó el precio de todos los esclavos seres humanos. Perfecto. Puede repetir otra vez la pregunta de Filipenses, a ver si lo hemos contestado bien. Ya. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 7, significa que la encarnación de Cristo tenía que ser divino, humano, para así lograr una justificación perfecta y a la vez salvación por toda la eternidad. No debemos meter la palabra justificación en lo que Cristo hizo en esta tierra. Lo que hizo fue redención. Él hizo la redención. Hay un himno que cantamos así, ¿no? Que ha hecho redención. Pero la redención es universal. La expiación que Cristo hizo en este mundo es universal. Pero esa expiación tiene que ser aplicada a las cuentas individuales. El que me confesare ante los hombres, confesaré ante mi Padre, dijo Cristo en Mateo 10. Así que la redención fue comprado por su encarnación. Pero la justificación, la adopción, es cosa individual, uno, por medio de su obra en el cielo actualmente, desde que ascendió a lugares celestiales. Y Hebreos capítulo, todo el libro de Hebreos habla de esto, especialmente en los capítulos 9, en el capítulo 9. Perfecto. Y la última pregunta dice así: al nacer bajo la ley Cristo, Él toma el lugar del Padre en la tierra en su naturaleza divina humana, según Gálatas capítulo 4, versículo 6. Si toma el lugar del Padre, vamos a ver, el verso 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Dios aquí entiendo que es el Padre que envía el Espíritu Santo. El Padre dio el Espíritu a Cristo, y como la hermana Wilma ha presentado, Cristo nos da a nosotros el Espíritu si creemos en la perfecta justicia de Cristo. Es la norma de recibir el Espíritu. Pero cuando dice, y por cuanto sois hijos, está hablando de la adopción de hijos en el verso 5. Por cuanto son hijos adoptados, podemos leer en el verso 6 de Gálatas 4. Y por cuanto sois hijos adoptados, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Dios Padre envió a todo lo que es adoptado, a todo el que es renacido de nuevo. Dios envía el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, y el cual clama Abba Padre, es decir, ahora siendo adoptados, el Padre llega a ser Padrecito, llega a ser querido papá. No sé si he contestado bien o no. Sí, está bien.